mundo, sino que hemos recibido el Espíritu que proviene de Dios para que sepamos qué cosa, mis hermanos, lo que Dios nos ha concedido. ¿Cuántos creen, mi hermano, que al Espíritu de Dios no se le puede engañar? Al hombre se le puede engañar. Un hombre a otro hombre puede estafarlo, puede engañarlo, puede manipularlo, puede hacerlo todo, cuanto desea y cuanto quiera. Pero hablando del Espíritu de Dios, mis hermanos, no se puede hacer. Hubo una pareja en el principio de la historia de la iglesia primitiva. ¿Cómo se llamaba aquella pareja, hermanos? Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron esta pareja? Dice que ellos acordaron entre sí, en un vínculo conyugal, de poder vender una propiedad y dárselo a los apóstoles. Eso es lo que ellos acordaron. Pero nadie les había obligado, sino que ellos habían acordado. Y la venta del bien, mis hermanos, tenía un costo muy elevado. Y ambos también acordaron y dijeron, mejor démosle una parte, reduzcamos. Y digámosle que esto es el precio a la cual hemos vendido dicha propiedad. Y entonces, hermanos, ellos creyeron que iban a poder engañar al Espíritu de Dios, pero no pudieron, mis hermanos. Porque al Espíritu de Dios no se puede engañar. Porque es el mismo Espíritu de Dios y es santo. El hombre no podrá, mis hermanos. El hombre podrá engañar a las instituciones bancarias, a las instituciones gubernamentales o no gubernamentales, pero a Dios no se le puede engañar, hermano. ¿Cuántos creen que a Dios no se le puede engañar? Y el versículo 10 dice, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. ¿Cuántos quisieran conocer más de las cosas de Dios, hermanos? Si usted desea conocer más de las cosas de Dios, ahí está la clave y el secreto de todo éxito del hombre, que es el Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña. Todo, hermano, aún, y me agrada lo que dice en la parte final, aún lo profundo. ¿Cuál es lo profundo? Aún lo más íntimo de Dios, el Espíritu lo llega a escudriñar, mi hermano, y no solamente lo llega a escudriñar, sino también que nos lo revela. Te revela y me revela. Eso es la importancia, mis hermanos, de poder adquirir y poder buscar el Espíritu Santo. Una alabanza a nuestro Dios. Ahí más fuerte le decimos al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Cuando dice que Dios nos la reveló, aparentemente eso apunta y va direccionado a un misterio. Porque de la forma secular, misterio es algo que no se conoce, es algo oculto que no se ha dado a conocer. Pero antiguamente dice que el misterio, mis hermanos, era direccionado en ese lado, pero también dice que misterio era revelado a los primeros. ¿A los primeros quién? A los primeros líderes o servidores. Y si usted se da cuenta, y analizando esto un poco más profundo, entonces, mi hermano, los apóstoles tuvieron la gran ventaja y una de las bendiciones más grandes de parte de Dios, porque Dios les había revelado todos esos misterios. En la palabra del Señor habla acerca de los misterios del reino. Mire lo que dice. Podemos leer, mis hermanos, en el libro de San Mateo. San Mateo capítulo 13, 11. Mire lo que dice. Porque hablando de misterio, mire lo que dice. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios de ¿qué? Los misterios
del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. Entonces, en cambio a nosotros se nos ha dado, pero en este caso se le ha dado a conocer es a los apóstoles los misterios del reino. Y ellos entendieron y comprendieron cuál era ese misterio. Usted sabe, mi hermano, que el reino era para Israel, pero ellos no entendieron, no comprendieron. Por eso que acá la palabra del Señor dice el Señor, haciendo referencia a los discípulos, Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino. ¿Y cómo Dios dio a conocer todo ello? Fue a través del Espíritu. Amén, hermanos. Por eso es importante. Por eso es importante. Y el hombre debe entender, mi hermano, que el Espíritu es tan importante porque hay cosas ocultas que si nosotros pudiéramos lograr entender con nuestra capacidad, seríamos los hombres más afortunados, porque hay un manantial, mi hermano, en la palabra del Señor para poder conocer cada uno de ellos. En otra versión dice, la palabra misterios en las Escrituras no se usan en un sentido clásico para denotar secretos religiosos, tampoco cosas incomprensibles o algo con respecto a la naturaleza o difícil de poder comprender, sino que se indica, dice, para cosas de revelación puramente divina y generalmente cosas obscuramente anunciadas y parcialmente entendidas bajo la antigua dispensación, pero que fueron públicas, plenas y claramente en la época del Evangelio. Para nosotros puede ser misterio, pero para los apóstoles no era misterio. Para nosotros, mi hermano, es la incertidumbre, ¿no? Mire, ¿y qué va a ocurrir en la tribulación? ¿Será que se van a salvar? ¿Será que sí? ¿Será que no? ¿Qué acontecerá? ¿Cómo será? Pero ellos lo tenían claro desde un principio. Porque Dios les había revelado y les había dado a conocer, mis hermanos, ese misterio. Y ese misterio el Señor quiere compartirnos con cada uno de nosotros. ¿Cuánto quisiera, mi hermano, que el Señor también sea generoso con nosotros? Amén. Pero para ello, ¿qué necesitamos? Meternos en el Espíritu, mis hermanos. Porque si no nos metemos en el Espíritu, vamos a terminar hablando cosas, mis hermanos, muy exentas, muy expuestas a la palabra del Señor. Necesitamos meternos en el Espíritu para poder comprender mejor las Escrituras. Y no es que acá, mi hermano, que alguien venga y diga, es que Dios me ha revelado una noche y así debe ser. No, hermano. Dios tiene su forma. Y la forma de Dios es desde un principio. Dios no ha cambiado. Dios no ha cambiado desde un principio, mis hermanos. Es como la revelación de su nombre. Porque Dios, mi hermano, en un principio no tenía una identidad, no tenía un nombre propio. Pero el hombre, a causa de esa carencia, porque el hombre sabía que había una deidad, mas no sabía cómo se llamaba. El hombre sabía que existía Dios, pero lo que el hombre no sabía es cómo llamarlo, cómo identificarlo. Por eso que había, mi hermano, preguntas muy intensamente acerca del nombre del Señor, acerca de conocer esa identidad. Y lo que Dios hizo fue lo que Dios utilizó fue algo progresivo. La revelación de su nombre fue algo progresivo. No fue algo directo, sino que fue algo progresivo, mis hermanos. Jacob, mis hermanos, cuando luchó con el varón, con aquel varón, y le dice, declárame tu nombre. Y aquel varón le dice, ¿por qué preguntas por mi nombre que es admirable? Luego Moisés le pregunta, si ellos me preguntaran,
por tu nombre. ¿Qué les diré? ¿Qué les responderé? Y Dios le dice, yo soy el que soy. Así dirás. ¿A quién? Al pueblo de Israel. Yo soy, me envió a vosotros. Manoa también le preguntó por el nombre de mi hermano, pero Dios no le reveló. Lo que hizo Dios fue usar una identidad que no era propiamente de él, sino que el hombre le había dado una identidad y Dios se glorificó en esa identidad que el hombre le dio a Dios. Mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. Mas en mi nombre Jehová, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Y entonces Dios comienza a utilizar una identidad ajena. No es que era propio de él, sino era una identidad que en la mentalidad del hombre cabía esa identidad, y como no sabían cómo llamarlo, entonces le dijeron el Adonai, el Señor, el Shaddai y todos mis hermanos. Por eso que aparece el YHWH, mis hermanos, que significa el autoexistente por sí mismo. El único ser que autoexiste por sí mismo, ese es Dios. Aunque no me diga amén. Y no sé si me logró o me hice que me entendiera. Pero el único ser que es autoexistente por sí mismo es Dios, hermanos. Porque a Dios nadie le ha creado. Desde un principio apareció Dios. Desde un principio apareció Él. Es como ahí viene el detalle, ¿no? Y entonces a Dios, ¿quién le creó? Nadie. Y entonces, ¿cómo era en el principio? Dios estaba solo. Dios no necesitaba de nadie. Y a ver, entonces dice el hombre, ¿y entonces cómo es ello? Es que, hermano, si le quitamos todo lo que el hombre ve, lo que nosotros vemos, mi hermano, de la naturaleza, la atmósfera, vemos el planeta Tierra, vemos los ríos. Si le quitamos todo ello, o sea, si le quitamos el planeta Tierra, ¿qué existe? El espacio, el universo. Si le quitamos el universo, los planetas, mi hermano, que hay en el universo, las constelaciones, todos mis hermanos, ¿qué existe? Entonces no existe nada. Y allá en la nada había un ser, y ese ser era Dios. Por eso es que Él fue el único autoexistente. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Dios le dice a Moisés, el único autoexistente te está diciendo, ve y libera a mi pueblo. Y Moisés entendió. Por eso yo le decía que Dios progresivamente quiso revelar, mis hermanos, su identidad, pero también en el progreso se glorificó de muchas identidades que el hombre le puso a Dios. Y lo que realmente necesitamos es el Espíritu, mis hermanos, para poder comprender la palabra del Señor. 1. 2. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros parecéis que en ella tenéis la vida eterna. ¿Y son qué? Y son ellas las que dan testimonio de mí. Eso dice el Señor, hermano. O sea, hermano, ¿qué quiere decir ello? El único testimonio fiel y verdadero está en la palabra del Señor. Y si usted no cree a este testimonio, entonces ¿a qué testimonio va a creer? ¿A qué testimonio va a creer, hermano? Si no hay más testimonio. El único testimonio está acá en la palabra de Dios. ¿Cuántos creen en este testimonio, hermano? A ver, iglesia, ¿cuántos creen en este testimonio? No es que nadie me la está charlando. No. Es que esta palabra ha sido verificada, canonizada, tuvo que pasar por una serie de barras de medir, mis hermanos, y fue encontrada. Ese es el detalle.
y fue encontrada. ¿Cómo fue encontrada esta palabra de Dios? Fue encontrada digna, fue encontrada inspirada en alguien, y en ese alguien, o ese alguien, es Dios. Así que, mi hermano, cuando usted lea la palabra del Señor, está leyendo los mejores testimonios que puede haber sobre la faz de la tierra. Y a ellos se llega a añadir o acotar los otros testimonios que suele haber. ¿Cuáles son los otros testimonios? Los testimonios de fulano de tal, lo que Dios hizo, las maravillas de Dios, cuando Dios sanó a un enfermo con cáncer o con sida, o que estaba desahuciado y Él hizo una obra. Y entonces son testimonios, mis hermanos, verdades, verídicos, mis hermanos, que aparte de ello, porque estaba en la palabra del Señor. Así que hay que creer, mi hermano, en este testimonio. Usted sabe, mi hermano, en el ámbito legal, el testimonio del testigo es clave. Amén, hermanos. ¿Cuántos en algún momento fueron a parar al juzgado? Vamos a invitar al testigo número 1, Juan José. Y Juan José pasa. Siéntese, por favor. Y el juez le dice: ¿usted se compromete a decir la verdad y más que la verdad? Sí, juro. Y entonces Juan José comienza a decir: no, sí, yo a tal hora, yo estaba ahí justamente y vi lo que había acontecido y vi cómo lo hizo esta persona, cómo procedió, yo soy testigo de esto, o sea, lo vi. Y ese testimonio, mi hermano, tiene peso en el ámbito legal. ¿Y a qué me voy con ello? ¿Este testimonio tiene peso o no tiene peso? Tiene peso. Entonces, hermano, nos toca aferrarnos a este testimonio, porque es fiel y verdadero, porque tiene peso. Tiene peso. Es como una vez dijo un pastor: esta palabra, dijo el pastor, esta palabra es sabá, dijo, porque es peso. Y es verdad, hermano, porque es peso. Tiene peso. Y aparte de ello están los otros testimonios de los otros testigos. Lo que Dios hizo, maravillas. ¿Cuántos testigos hay en esta noche, mi hermano, de las cosas que el Señor ha hecho, de las maravillas del Señor? A ver, los testigos, una alabanza al Señor. Yo estoy hablando de los verdaderos testigos, no de los testigos de Jehová, ¿no? Porque ellos dicen ser testigos, pero testigos de qué, ¿no? Es que ese es el detalle, ¿no? Es como ayer me llama un pastor, me dijo: oiga, pastor, me dijo, ¿cómo es esa vez de los testigos de Jehová? Me dijo, me hablaron de esta manera, me dijo. Yo le dije, no, le dije, dije, a ver, medio equivocado, por no decir mal equivocado, ¿no? Están equivocados. Es que no es de esa manera la palabra del Señor. El testigo es aquel, mi hermano, que ha presenciado un hecho verídico. Ese es testigo. Y si no ha presenciado un hecho verídico, ¿de qué testigo es? ¿Usted es testigo? Entonces ahí está el detalle. Pero recibiréis. ¿Cómo es la cosa, hermano? Pero recibiréis poder. ¿Cuándo qué? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Ahí viene el detalle. Y me seréis testigos. ¿Dónde? En Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya hubo gente que fue testigo en Jerusalén, hubo gente que fue testigo en Samaria, hubo gente que fue testigo, mi hermano, por allá por África, por la Mesopotamia, pero también hay otros testigos en los confines de la tierra, y esos somos ustedes y yo. Porque
somos testigos de que realmente Dios se ha manifestado y de que realmente Dios ha bautizado y de que realmente las personas siguen hablando en nuevas lenguas. Somos testigos, hermanos, de todo ello. ¿Estamos claros hasta ahí? Le decimos al Señor. Entonces, ¿se da cuenta usted que por más que nuestros amigos testigos de Jehová digan, nosotros somos testigos de Jehová? Es más, hasta ahí, mira, hay un error garrafa, por no decirle fuerte, ¿no? Hay un error, mi hermano, muy obvio. Son ellos testigos de Jehová. Los únicos testigos, mi hermano, de Jehová en el Antiguo Testamento, ¿quiénes han sido? ¿Quiénes fueron? ¿Hubo testigos en el Antiguo Testamento, mi hermano, de Dios? ¿O no hubo? Hubo. ¿Quiénes fueron esos testigos? Fueron, mi hermano, en otras palabras, fue el pueblo de Israel. Y Dios cuando escribe, mi hermano, por medio del profeta en Isaías, y le dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. Entonces, mi hermano, es que Dios le estaba recordando a ellos de cómo Él les había sacado a sus antepasados. ¿Quiénes fueron testigos, mi hermano, de Dios? Como Dios abrió el Mar Rojo. ¿Acaso no fueron el pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron testigos de Dios, mi hermano, cuando llovió maná del cielo, pan del cielo? ¿Acaso no fueron el pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron testigos, mi hermano, que agua salió de la roca? ¿Acaso no fueron, mi hermano, el pueblo de Israel? ¿Quiénes fueron aquellos testigos, mi hermano, que vieron cómo llegó los legumbres, las carnes, donde ellos estaban? ¿Acaso no fueron el pueblo de Israel? Ellos fueron. Pero ellos dicen que son testigos de Jehová. No sé qué mar habrán visto abrirse. No sé qué roca habrán visto que habrá salido agua. Nosotros no hemos visto que se abrió el Mar Rojo. ¿O alguien lo vio? Nosotros no hemos visto de cómo Dios hizo llover maná del cielo. Nosotros no hemos visto, mi hermano, de cómo Dios hizo maravillas en el desierto. Nosotros no vimos cómo Dios preservó la vestimenta, los calzados de su amado pueblo. Nosotros no vimos nada de ello. Pero nosotros somos testigos de otra cosa. Somos testigos de otra cosa. Somos testigos, mi hermano, de que todavía hay bautismo del Espíritu Santo. De que todavía hay, mi hermano, gente que se bautiza y comienza a hablar en nuevas lenguas. Somos esos testigos en este tiempo. Una alabanza al Señor, hermano. ¿Cuántos testigos hay en esta noche? ¿Testigos de Jehová? No somos testigos de Jehová. Porque es diferente, hermano. Yo creo que está claro, ¿no? Entonces, hermano, necesitamos el Espíritu. Hay misterio. Y acá entonces nos dicen los misterios del reino. Es que hay misterio. Estos misterios del reino del cual habla la palabra del Señor en esta parte, Mateo 13:11, hace referencia a los misterios del reino del capítulo 5, mis hermanos, cuando Jesús comienza a hablar en el Monte de los Olivos. Y a todo, mi hermano, a todas las parábolas que está enraizado o enlazado con el reino de los cielos. Y el reino de los cielos es semejante a un padre que hizo un banquete. Y entonces cuando nos saltamos a Mateo 25, ¿qué es lo que dice? Porque de los reyes, ¿cómo es? Porque el reino de los cielos es semejante ¿a qué? ¿A qué, hermano? Según San Mateo 25:1. Porque el reino de los cielos es semejante ¿a qué? A las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Entonces muchos dicen, no, entonces nosotros la parábola de las 10 vírgenes, hermano, dice la palabra que son 10 vírgenes.
5 prudentes y 5 insensatas. Las prudentes se fueron con el Señor y las insensatas se quedaron en ese lugar. Así que, mi hermano, la mitad de la iglesia se tendrá que ir y la otra mitad se tendrá que quedar. Eso es lo que la gente predica. Pero eso, mi hermano, no es verdad. Porque hay un misterio. Entonces el reino de los cielos es semejante ¿a qué? Es semejante a 10 vírgenes que tomando consigo su lámpara salieron a recibir al esposo. Salieron a recibir al esposo. En el ámbito, mi hermano, una vez yo le comentaba, en el ámbito occidental, oriental, hay una costumbre. Y la costumbre es, más que todo, en el ámbito judío, era una práctica. Cuando alguien se comprometía, el esposo se iba. Y era, mi hermano, una ley que cuando el hombre tenía que volver, tenía que haber 10 mujeres a la espera de aquel novio. Eso era una práctica del mundo judío, 10 mujeres. ¿Y qué hace el Señor? Rescata ese relato, esa historia, esa práctica judía y la comparte ¿a quién? Y la comparte a los discípulos. Por eso dice, porque el reino de los cielos es semejante. ¿A qué? O sea, le estaba contando una historia de ellos mismos. Pero ellos, o sea, en este caso los judíos, no lograron entender. Entonces, hermano, en la palabra del Señor hay una diversidad de misterios. Y lo que necesitamos realmente para poder comprender y analizar las cosas es el Espíritu Santo. Porque por el Espíritu, ¿no? Todo lo escudriña aún lo profundo de Dios. Es decir, el Espíritu es santo. Y aparte de ser santo, es de Dios. Así que el Espíritu va y viene. Va a su casa, a su Padre, ¿no? Es decir, va a donde está el autor de todo, el Espíritu. Aunque el Espíritu es Dios mismo. Pero le estoy haciendo esta interpretación para que usted me entienda. Porque cuidado que usted me diga, no, entonces ¿cómo? Y el Espíritu Santo va al Padre. ¿Y eso qué? Entonces está el Padre primero y el Espíritu como tercero, ¿no? No, hermano. El Espíritu es Dios mismo. Y como es santo, es el único que le conoce a Dios. Y sabe cómo es Él. Necesitamos, hermano. Necesitamos de ello. En la palabra del Señor es tan grande y es tan hermosa que si no la escudriñamos, mis hermanos, nos podemos extraviar y nos podemos perder. Pero mientras más estudiemos, menos probabilidades tendremos de perdernos. Menos probabilidades. Así que, mi hermano, el Señor no quiere que nadie se extravíe. Por eso dice, no, mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. Hermano, ¿y qué es lo que dice Proverbios 1:7? El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Allí viene el detalle. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Los insensatos, los que se creen sabios en todo, menosprecian la sabiduría y la enseñanza. Pero en cambio nosotros no, la abrazamos, la cuidamos, mis hermanos, y por todo lo que Dios nos permite hacer. Efesios 3:9, mire lo que dice la palabra del Señor. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Entonces, hermano, como dice, no, 1 Timoteo 3 dice, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Mire, hermano,
Es lo que yo le decía a un principio. Esos misterios de la divinidad, el Señor los reveló a los apóstoles. Y ahí dice algo claro: grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. ¿Los discípulos lo tenían claro o no lo tenían claro? Que Jesús era el verdadero Dios. ¿Cuántos creen que los discípulos lo tenían claro, hermano? ¿Amén? ¿Lo tenían claro o no lo tenían claro? Lo tenían claro. Que Jesús era el verdadero Dios. O sea, ellos se entendieron. Aunque a un principio les costó entender, porque fue una información pesada para ellos. Ese es otro detalle, hermano. Cuando la información es muy pesada, a veces nos cuesta procesarla. Porque la información es pesada, nos cuesta procesarla. Pero cuando comenzamos a procesar la información, nos comenzamos a dar cuenta de lo hermoso que es. Cuando realmente lo procesamos. Pero a un principio los discípulos no pudieron procesarla. Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Ay, Señor, ya con eso acabemos todo, Señor. Muéstranos y nos basta. ¿Y qué le dice Jesús a los discípulos? Según San Juan 14, 7, 8. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. ¿Cómo pues tú dices, muéstranos al Padre? ¿No creéis que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? De otra manera, ¿qué le dice? Cree por las obras. Eso es lo que le está diciendo. ¿No creéis que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. En otras palabras, le está diciendo, aquí estoy. Tú me dices, muéstranos al Padre, y Jesús dice, aquí está. Soy yo. Ahí lograron entender una parte de la información. Pero se llegó a concretar la información cuando Jesús se les aparece a los discípulos a espalda de ellos y le dice, paz a vosotros. Y los discípulos quedaron sorprendidos y Tomás le dijo, Señor, quiero meter mi dedo, quiero meter mi mano donde fue metido la lanza para poder creer que tú eres. Y Jesús le dijo, aquí está, mete tu dedo, mete tu mano. Y cuando Tomás mete, mi hermano, el dedo y la mano, Tomás entiende y llega a comprender. Ahí ya está claro para todos. Tomás se postra delante de él y le dice, Señor mío y Dios mío. Ahí llegaron a comprender, mis hermanos. Y eso lo hace el Espíritu. Por eso que Jesús le dice a Pedro, cuando le pregunten según San Mateo 18, ¿quién dice la gente que soy? O 16, ¿quién dice la gente que soy? Algunos dicen Juan el Bautista, aunque Juan el Bautista ya había muerto. Otros dicen que eres Elías, algún otro de los profetas, entre otros. Y Jesús le dice, ¿y ustedes quién dice que soy? Y ahí aparece Pedro, mi hermano. ¿Y qué le dice Pedro al Señor? Tú eres el Cristo. Tú eres el Hijo de Dios. Mire hermano, tú eres el Cristo, tú eres el Hijo de Dios. No es que le estaba diciendo, tú eres el Hijo, o sea, la segunda persona de la divinidad. No, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios en la humanidad. ¿Y qué le dice Jesús? Bienaventurado eres, Simón, porque esto no te lo reveló, ¿qué cosa? Porque esto no te lo reveló carne, sino mi Padre que está en los cielos. Eso es lo que le dice. Es necesario que el Hijo del Hombre padezca muchas cosas y sea desechado por los hombres. Entonces, hermano, y ahí dice, ¿no? Esa revelación, mi hermano, la partió el Espíritu, porque el Espíritu le reveló a Pedro un misterio grande. Ese misterio es lo que nosotros necesitamos. Ese Espíritu, necesitamos, mis hermanos, tener para poder comprender la palabra del Señor.
Porque si no, vamos a terminar siendo lo mismo. Y como alguien diría, ¿no? ¿Y por qué tengo que ofrendar? ¿Y por qué yo tengo que diezmar? ¿Por qué yo tengo que dar primicia? ¿Por qué tengo que ir a la iglesia? Pero el que tiene, mi hermano, el Espíritu de Dios, ese entenderá, y lo único que él va a decir es o mostrarlo al Señor con todas sus obras. Porque ese habrá entendido, mi hermano. Porque a veces uno tiene muchas dudas, y esas dudas son subsanadas por el Espíritu. El que se meta en el Espíritu, mi hermano, las dudas quedarán borradas y tapadas una tras una y tras una. Pero necesitamos ese Espíritu. No te conformes, hermano. No, es que yo ya tengo. Renuévate entonces si ya lo tienes. No, es que yo ya recibí hace 20 años. ¿Estás conforme hace 20 años y nunca más hablaré nueva lengua? Renuévate. Renuévate, hermano. Yo quisiera tenerlo, quisiera hablar. ¿Qué es eso? Entonces pídele. Pedid y se os dará. Llamad y se os abrirá. Entonces, hermano, está allí todo. Porque ahí están las grandes cosas de la palabra del Señor. Necesitamos meternos. Necesitamos zambullirnos. Necesitamos, mis hermanos, a meternos a ese océano de la palabra del Señor. ¿Para qué? Para poder comprender la palabra del Señor. Amén. Necesitamos. Puede que alguien en esta noche tenga alguna duda. Puede que alguien tenga alguna inquietud. ¿Y esto cómo será? La mejor receta es zambúllete. Búscale la presencia del Señor. Y cuando menos te des cuenta, tu duda se irá, mis hermanos. Se irá. Pero necesitamos de ello. ¿Por qué no orar en esta noche, mi hermano, y decirle: Señor, te necesito? Te necesito, Señor. Y es que es verdad, hermano, le necesitamos al Señor. En Efesios 3:8, por ejemplo, dice: a mí que soy menos que el más pequeño que todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Más pequeño se consideró el apóstol Pablo. Me fue dada una revelación de anunciar el evangelio de la gracia a los gentiles. Aquí nadie es grande, el único grande es el Señor, hermano. Todos somos pequeños, pero necesitamos de Él. Amén. Así que póngase de pie, vamos a orarle en esta hora al Señor y vamos a decirle: Señor Jesús, ayúdame. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la gloria, alabado sea tu nombre, Señor. Oh, bendito. Aleluya. Alabanza, Señor. Hay cosas que marcan la vida del hombre. Hay cosas que marcan, mi hermano, una historia. Cuando uno ve o escucha una historia que quizás que alguien que haya sufrido en gran manera, entonces marca la historia, mis hermanos. Un antes y un después. Pero el Espíritu Santo es mucho más grande que cualquier cosa, porque manda el verdadero antes y el verdadero después. Necesitamos meternos en ello. No te conformes. No te quedes, mi hermano, estático. Búscale. Búscale, Señor. Búscale al Señor. Búscale, hermano. Y de seguro que tal vez en esta noche tendrás muchas dudas. Tendrás muchas inquietudes. ¿Y cómo será esto? ¿Y cómo será aquello?
¿Será que alguien me puede explicar cómo hago que lo otro? Mejor sería que te metas tú mismo con tu propia cuenta, por tu propia voluntad, que te metas a buscarle al Señor y de seguro el Espíritu de Dios te va a revelar muchas cosas y vas a poder entender y vas a poder comprender y vas a poder salir bendecido, porque eso es lo que necesitamos. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Alabado sea tu nombre, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Sí, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón hoy necesita más de ti. Y necesita más de ti. Gloria al Señor. Necesitamos más de Él, hermanos. Amén. Vamos a darle al Señor, vamos a ofrendar. ¿Cuántos quieren ofrendar en esta noche? Dando es que se recibe, hermanos. Amén. Y también la palabra del Señor dice que más bienaventurado es dar que recibir. Pero también la palabra del Señor nos dice: dad a César. A ver, hermano, dad a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. ¿Qué es de Dios? Nuestra ofrenda. Esta ofrenda, aunque uno dice no, nuestra ofrenda, pero al final es de Él. Entonces, hermano, eso le compete al Señor. Pero también le compete al Señor es los diezmos. Amén. Eso es darle al Señor. A veces uno, mi hermano, dice, no voy a diezmar, no voy a ofrendar, no voy. Entonces tú no estás cumpliendo la palabra del Señor de dar a César y de dar a Dios lo que es de Dios. Amén. Cumplamos, hermano, con lo que son, mis hermanos, las cosas. Así que no le fallemos. Soberano Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. En esta hora estamos agradecidos, Señor. Alabado sea tu nombre. Bendito, bendito Señor Jesucristo, Rey de la Gloria. En este momento, Señor, te alabamos, te glorificamos por todo lo que tú haces en cada uno de nuestras vidas. Señor, nos toca darte y de lo recibido de tus manos. Porque claro es que uno trabaja, Señor, pero nada somos si trabajamos y no hay lluvia. Y no hay bendición. Señor, tú haces llover sobre buenos y sobre malos. Y esa lluvia es una bendición para la tierra, para la agricultura. Es una bendición. Queremos darte siempre, Señor. Recibe nuestras ofrendas,